Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha causado una enorme conmoción entre los seguidores del entretenimiento turco. Un poema antiguo escrito por Halil İbrahim Ceylan ha salido a la luz después de muchos años, y lo que más sorprende es que cada verso parece estar dedicado a Esla Turkoglu. Los fans no tardaron en notar los detalles y las palabras que reflejan la profunda conexión entre ambos. Todo comenzó cuando un amigo cercano a Halil compartió una fotografía de un cuaderno de notas del actor, fechado hace casi una década. Entre las páginas, aparecían versos escritos con una caligrafía firme pero llena de emoción. Uno de los fragmentos decía: «Tus ojos fueron mi refugio cuando el mundo me dio la espalda, y tu silencio, la música que calmaba mis tormentas». Al leer esas palabras, los seguidores de la pareja recordaron inmediatamente las miradas que ambos compartían en los rodajes y las entrevistas. Según fuentes cercanas, Halil escribió aquel poema durante una etapa muy especial de su vida, cuando comenzaba a conocerse con Esla. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que el poema esté inspirado en ella, las coincidencias son demasiadas. En otra parte del texto, Halil escribió: «No supe cómo llamarte, si musa o destino, pero desde que apareciste, el tiempo se detuvo». Estas líneas han encendido las redes sociales, donde los seguidores de ambos actores han revivido la nostalgia de aquella época. Un periodista turco especializado en cultura se refirió al hallazgo como un retrato del alma de Halil. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Esla Turkoglu cuando se le preguntó por el tema durante una entrevista reciente. Con una sonrisa tímida y una voz serena, respondió: «Algunas palabras no necesitan explicaciones. A veces, lo que se siente se escribe sin pensar en el futuro». Esa frase bastó para que los fans interpretaran que, en efecto, ella sabía de la existencia del poema. Días después, Halil fue visto en el set de su nueva serie. Al ser abordado por los reporteros, evitó dar detalles, pero dejó escapar una respuesta que avivó el fuego de la curiosidad: «Cada palabra que escribí tiene una historia. Y algunas historias no terminan, solo se transforman». Esa declaración se volvió viral en pocas horas, generando miles de comentarios en las redes. Algunos admiradores aseguraban que el actor todavía guarda sentimientos por Esla, mientras otros creían que simplemente era una expresión artística de su pasado. En los foros de fanáticos, se compartieron teorías sobre el momento exacto en que Halil pudo haber escrito ese poema. Algunos apuntan a que lo hizo durante los primeros meses de grabación de la serie que los unió, mientras que otros creen que fue después de una separación emocional que los alejó por un tiempo. Lo cierto es que las palabras reflejan una mezcla de amor, tristeza y gratitud, sentimientos que muchos identifican con la relación que ambos actores mostraron ante las cámaras. En medio de toda esta controversia, los seguidores más atentos comenzaron a buscar más escritos de Halil, esperando descubrir nuevas pistas sobre su pasado sentimental. Algunos incluso afirmaron que existían más fragmentos inéditos en los que el actor hablaba de una promesa bajo la lluvia de Estambul, lo que muchos interpretaron como una referencia directa a una escena real que habría compartido con Esla durante los inicios de su relación. Un conocido periodista de espectáculos añadió más leña al fuego al publicar una columna titulada «Las cartas que Halil nunca envió». En ella insinuaba que, según sus fuentes, el actor había conservado durante años una serie de notas personales y cartas sin destinatario.
muchas de las cuales contenían versos similares a los del poema recientemente descubierto. Su forma de escribir revela un amor silencioso, de esos que se viven con intensidad pero sin testigos, escribía el periodista, despertando aún más la curiosidad del público. Mientras tanto, Esla Turkoglu se mantuvo alejada de las redes durante varios días, lo que solo alimentó la especulación. Sin embargo, reapareció en un evento benéfico luciendo un elegante vestido azul, color que, casualmente, era el mismo que Alí mencionaba en uno de sus versos: el azul de tu alma fue mi horizonte. Cuando los reporteros le preguntaron si esa elección de color tenía algún significado, ella respondió con una sonrisa enigmática: a veces el arte se encuentra con la vida de maneras que ni nosotros comprendemos. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo, nostalgia y emoción. Muchos seguidores comenzaron a compartir imágenes y videos antiguos de la pareja, recordando los momentos más intensos que vivieron durante las grabaciones. Algunos incluso crearon montajes con el poema recitado en voz en off, acompañados por escenas de ambos en la serie que los consagró. Alí, por su parte, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una simple frase que dejó a todos intrigados: las palabras encuentran su camino, incluso cuando uno se queda en silencio. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron. Entre ellos, una seguidora escribió: si este silencio habla de Esla, entonces el amor nunca se fue. Los medios turcos comenzaron a hablar de una posible reconciliación, pero las fuentes cercanas a ambos actores mantienen la prudencia. Un amigo de Alí comentó: él nunca negó lo que siente, simplemente aprendió a guardarlo en el arte. Esla fue una inspiración en su vida, y eso no se borra con el tiempo. Lo que empezó como un simple hallazgo literario terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático y emocional. Los versos de Alí, escritos hace años, lograron revivir sentimientos que muchos pensaban olvidados y demostraron, una vez más, el poder que puede tener la memoria del amor. Aunque ni Alí ni Esla han confirmado si mantienen contacto, la intensidad de sus palabras y gestos parece decir más que cualquier declaración. Y así, queridos seguidores, este poema que el tiempo quiso ocultar se transformó en un puente entre el pasado y el presente. ¿Será este descubrimiento el inicio de un nuevo capítulo entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que, en el corazón de los fans, esa historia aún no ha terminado. Suscríbanse al canal, dejen su opinión en los comentarios y cuéntenme: ¿pensáis que Alí todavía siente algo por Esla? Los leo abajo.